Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Dimax Crochet. Hoy te voy a enseñar cómo transformar un pantalón de jean en un short y customizarlo con crochet. Comenzamos ya con esta propuesta. Elegir el pantalón que quieras reciclar, en este caso tengo este. Vas a medir por dónde querés que te quede el shortcito, si lo querés más largo, más corto. También lo podés hacer bermuda, ¿sí? Bermuda es que va un poquito arriba de la rodilla, ¿sí? Vas a marcar, en este caso voy a utilizar unos 26 centímetros, ¿sí? Aquí en el lateral 26 voy a marcar. Lo voy a hacer de esta manera. Bien, voy a marcar una línea hasta la entrepierna. Así. En esta parte son 6 centímetros. Bien, acordate 6 y 26. Pero, por supuesto, vos lo podés hacer a la medida que desees. Por supuesto, las partes que nos sobran no se tiran porque nos van a servir para próximos tutoriales y proyectos. La idea principal es utilizar pantalones que nos queden chicos y poder agrandarlos. Bien, la idea es colocar unas guardas de crochet en los laterales. Entonces, el siguiente paso va a ser abrir estos laterales para justamente después poder agregar la guarda. Una vez que ya lo tenemos todo cortadito, listo para poder intervenir, primero vamos a redondear lo que es la parte de la delantera y la espalda, ¿sí? Esta partecita la vamos a redondear un poquito de esta manera. ¿Sí? Apenas. Esta y esta otra. Vamos a necesitar, por supuesto, hilado, el que quieran. Yo elegí trabajar con hilo de algodón semi grueso y por supuesto tenemos una gama de colores impresionantes. Voy a elegir trabajar con este color mostaza. Va a predominar este, pero voy a hacer algunos detalles con este otro que es un verde seco. ¿Sí? Miren qué lindo que queda. Gancho 4,5. Ahora vamos a esta parte que es la más linda, que vamos a intervenir esta tela con crochet. Para eso van a buscar una agujita lo más finita posible, este es 1,5, que ustedes prueben que podamos pasarlo a través de la tela de esta manera, ¿sí? Depende el grosor de la mezclilla que estén utilizando, van a poder realizar esto o no. Si con la agujita no pueden intervenir, si no pueden traspasar la tela, yo tengo esta tijera que tiene una punta bien filosa que es con la que me ayuda a hacer los agujeritos en lugares como por ejemplo la parte de la cintura, que es más que tiene doble tela, ¿sí? Me ayudo con esta puntita, hago el agujerito y luego puedo pasar mi aguja. También tengo esta otra herramienta que tiene punta. Y si no, no tengo, pero me han sugerido en otros tutoriales el punzón, el que se utiliza en los útiles escolares. Ahora bien, vamos a hacer agujeritos que van a estar a 1 centímetro del borde y a su vez entre sí también de 1 centímetro. Para que ustedes le quede más prolijo, si quieren se pueden marcar con una fibra puntos específicos para hacer el agujerito, ¿sí? Yo lo hago, la realidad, a ojo, porque bueno, ya lo he hecho tanto, estas prendas, que me resulta mucho más fácil ir haciéndolo a ojo, ¿sí? Pero ustedes aconsejo que marquen. Tengo el hilado, todas las indicaciones para poder intervenir. Vamos a hacer un nudito deslizado y vamos a ir acá.
¿Ven? Yo estoy acá en el borde de la cintura. Recuerden que lo abrimos completo a esta pieza. Entonces vamos a empezar desde aquí. Voy a montar así en la aguja, ¿sí? En esta aguja finita. Voy a ir aquí y voy a pinchar en el primer puntito que he marcado, ¿sí? Bien acá al borde. En estas partes que, por ejemplo, tengo tela gruesa o en las costuras, va a ser un poquito más complicado pinchar, pero se puede, ¿sí? Y una vez que tengo esto así, voy a tomar hebra de esta manera. También esto puede costar un poquito, así que a tener paciencia. Paso, miren cómo hice, ¿no? Hice un poquito de fuerza. Estiro hacia el borde y hago mi primer medio punto. ¿Sí? Hago un medio punto, ¿sí? Ahí ya estoy. Voy a volver a hacer lo mismo, voy a estirar un poquito la hebra, ¿sí? Para que me quede floja. Voy al siguiente a 1 centímetro, recuerden, 1 centímetro de un lado y del otro. Miren. Tomo la hebra, la paso. Puede que agarren hilitos que son de la tela, ¿sí? Eso no se preocupen, es normal. Y estiro, ¿sí? Siempre flojo. Hago otro medio punto. Voy a seguir lo mismo, estiro un poquito la hebra, voy a la otra marquita que tengo acá. Pincho, paso, ¿sí? Bueno, esto es todo, lo voy a hacer de esta manera, con mucha paciencia. Si sale mal, lo desarmo, lo vuelvo a hacer. Si acá voy a volver a pinchar. ¿Ven? Por ejemplo, no, bueno, acá me salió mal, listo, lo saco, lo vuelvo a hacer, ¿sí? No se preocupen. Y así voy a ir trabajando todo el borde. ¿Ven cómo va quedando? Estas hebritas del jean, la verdad que a mí no me molestan porque es parte también del trabajo artesanal, pero si ustedes quieren pueden hacer un surfilado antes de comenzar a hacer este pespunte, ¿sí? Y otra cosa es que esta es una técnica de intervención. Hay muchas más. En el canal van a encontrar muchos tutoriales en donde reciclamos y utilizamos mezclilla o jean, en donde también lo hago de otra manera, que es un pespunte con una agujita, ¿sí? Esa es otra técnica que si ustedes esta no les convence, pueden utilizar esa otra. Así que les voy a dejar el tutorial por aquí arriba y en descripción. Y así me quedó, mirad, todo el pespunte de medios puntos, ¿sí? De un lado y del otro. Y bueno, es todo el contorno. No quiero que se vea el otro lateral. No quiero spoilear. Pero ya lo tengo terminado del otro lado. Pero bueno, nada, es muy sencillo. Es todo el recorrido. Bien. Una vez que lo tenemos así listo, bueno, vamos a seguir, por supuesto, tejiendo. Van a cortar la hebra porque vamos a trabajar siempre del mismo lado. Así que bueno, cortamos, después esconderemos y vamos a nuevamente a esta parte. Ahora sí, nuestro crochet 4,5 o también pueden trabajar con uno número 4, nudito deslizado, lo colocamos en el gancho, vamos aquí y mira, detalle, vamos a trabajar una puntilla, pero solo tomando el rulito trasero de estos medios puntos, ¿sí? Solo el de atrás vamos a trabajar para que nos quede más prolijo. Vamos a ir con nuestro gancho al primer rulito y hacemos un medio punto, ¿sí? Este es el primero que hicimos acá, ¿sí? En el borde.
Luego 2 cadenas al aire y en el mismo punto otro medio punto, ¿sí? Así lo vamos a comenzar. Luego vamos a dejar un punto sin trabajar y en el siguiente vamos a hacer primero una vareta, siempre trabajando un solo rulo, ¿eh? En el mismo lugar otra vareta y una cadena al aire. Luego repito, 2 varetas en el mismo lugar. ¿Sí? Así me va a quedar este abanico, donde este huequito que hicimos, vas a ver más adelante para qué nos va a servir. Luego, otra vez, dejo un punto sin trabajar, en el siguiente hago un medio punto. ¿Sí? Y esta es la secuencia completa. Vamos otra vez, medio punto, dejo, ¿sí? Este espacio y en el siguiente pico y hago nuevamente este abanico, que son 2 varetas, cadena y nuevamente 2 varetas. Y 2. Espacio, en el siguiente medio punto. Y así lo voy a ir repitiendo. Hice en total 6 de estos abanicos. ¿Sí? Tengan en cuenta la cantidad porque tiene que ser la misma en todos los laterales. Bien. Ahora voy a comenzar la parte inferior, que es la de la pierna. Y aquí, mira lo que voy a hacer. Voy a seguir con estos abanicos, pero no voy a dejar la cadena, sino que voy a hacer todo varetas. En total son 5. ¿Sí? 2, 3, 4 y 5. Bien, esa es la diferencia. Acá hacemos 5 varetas y acá 2 varetas, una cadena y 2 varetas, ¿sí? Esa es la diferencia, así que acá simplemente voy a seguir con este punto y lo voy a realizar en todo el borde de la pierna, ¿sí? Y en el lateral tengo que hacer lo mismo que hice en este lateral. Bien. Y aquí hice todo el recorrido por la parte de las piernas, ¿sí? Y el otro lateral. Estoy llegando al final. Termino el último abanico. Recuerden que la parte lateral, los abanicos tienen una cadena en el centro. Y al finalizarlo voy a hacer como hice al comienzo. Un medio punto en el último, ¿sí? En la última cadena. Medio punto, 2 cadenas al aire y en el mismo lugar otro medio punto. ¿Sí? De esta manera termino. Y así me quedó todo el borde, ¿sí? En el short. Miren qué bonito que queda. Y se preguntarán qué vamos a hacer con los costados, ¿sí? Porque queda abierto. Lo que vamos a hacer es realizar unos lazos que van a sujetar la parte de estos laterales. Voy a tomar nuevamente el hilo que esté trabajando. En este caso voy a seguir con el mismo color, pero ustedes pueden combinar. Comenzamos con un nudito deslizado, es el mismo gancho. Y voy a realizar una tira de cadenas de aproximadamente 1 metro, ¿sí? De largo. Para mi proyecto voy a montar 150 cadenas. Tengo aquí las 150 cadenas y ahora vamos a formar un cordón con una cadena que va a ser de subida y luego en cada uno de los rulitos de la parte de atrás de estas cadenas, ¿sí? Tenemos la parte de adelante y un rulito que va por la parte de atrás. Ahí es donde voy a tomar y realizar un punto deslizado, ¿sí? En cada uno, de esta manera. Y aquí tengo los 2 lacitos, mirá cómo queda como un cordón, súper lindo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es colocarlos en los laterales como si estuviésemos atando un calzado, ¿sí? Como por ejemplo una zapatilla. Utilizando
justamente estos espacios que hicimos con las cadenas, ¿sí? ¿Recuerdan? Aquí en los laterales era para eso, mirá. Primero, en esta parte que tenemos las dos cadenas con los medios puntos, se pueden ayudar con el gancho. Lo toman así y lo pasan, ¿sí? Se ayudan con el ganchito. Bueno, yo lo pasé primero de esta manera, ¿sí? De afuera hacia adentro. Y luego, ahora sí los voy a empezar a cruzar como les dije, como una zapatilla, ¿sí? Vamos a ir pasando para un lado, para el otro. Acá ya los tomo por debajo, ¿sí? Así. Para este, cruzo para este lado y este otro para este otro lado. Bien, este agujerito es más grande, lo podría pasar con el dedo, pero me resulta cómodo así, ¿ven? Bueno, así lo voy a pasar hasta el último. Un detalle que no les dije, y ahora me acordé, es que cuando hagan estos volados, corroboren que les quede la misma cantidad, ¿sí? Mira, por ejemplo, ¿ves? Esto se va a enfrentar así y tiene que ser la misma cantidad. Acá tengo 6 de estos abanicos y de este lado también tengo que tener la misma cantidad, ¿sí? Fíjense en que corroboren eso cuando estén tejiendo esta guarda. Y así me quedó, mirá, lo que son estos lazos en los laterales, cómo cambió por completo nuestro short. Quiero que veas en detalle, mirá, todo el entrelazado. Y te cuento que sí, justo este pantalón que bueno que hemos hecho short te queda chico, puedes aprovechar y con esto lo agrandas, ¿sí? ¿Ves cómo coloqué el lazo así como suelto? Entonces agregué unos centímetros. Y con esto último que colocamos los lazos, la verdad ya lo tendríamos a este proyecto completo. Pero vamos a ir un poquito más allá. Mira, te voy a mostrar la parte de atrás. Que si querés, podés aplicar un poquito más de crochet. La idea que se me ocurrió es realizar unos apliques en la parte de los bolsillos. Vamos a tejer. Paso a paso te voy a enseñar cómo realizar esta misma forma de bolsillo, ¿sí? Es que tiene partes rectas y aquí se forma como este pico, que te va a servir para aplicarlo a este proyecto y a cualquier otro, ¿sí? Podés hacerlo para otros pantalones. ¿Qué te parece? Y aquí es donde voy a combinar estos dos colores que te había comentado al comienzo del tutorial, ¿sí? Que, mira, tengo un poquito de este y me viene genial para hacer simplemente un detalle. Vamos a comenzar con el color principal. Vamos a realizar un anillo mágico. Ponemos los dos dedos de esta manera y envolvemos 2 veces en forma de cruz. Pasamos nuestro gancho, tomamos hebra y hacemos una cadena, ¿sí? De esta manera nos queda trabado y este lazo nos va a servir para ajustar la primera vuelta. Ya tenemos una cadena, hacemos 2 más y dentro de este aro voy a realizar 2 varetas, ¿sí? Vamos a empezar con un granny tradicional. Bien, 3 varetas, 2 cadenas de separación y nuevamente 3 varetas. Esto lo vamos a repetir hasta tener 4 de estos grupitos. Estoy llegando al final, ya tengo los 4 grupitos. Voy a cerrar con una cadena, tomo lazada y pico en la tercera cadena que hicimos al comienzo y realizo una media vareta, ¿sí?
Esta es mi manera de cerrar los granis. Casi siempre lo hago así. Bien. Ahora, mirá, tengo esta hebra que es del anillo mágico, la voy a estirar para cerrar. Bien. Y aquí también voy a cortar la hebra, ya que voy a cambiar de color. Tomo el siguiente colorcito. Bueno, acá también lo puedes hacer del mismo color, ¿no? Por supuesto, yo voy a combinar. Voy aquí a lo que acabo de realizar y en cualquiera de las esquinas voy a tomar este nudito, lo voy a pasar de esta forma y realizo 3 cadenas. Bien, en el mismo espacio, 2 varetas, 1 y 2. Bien, aquí lo que vamos a hacer es la mitad de una esquina, ¿sí? De un vértice. Voy al siguiente espacio de 2 cadenas y aquí sí lo voy a hacer completo. Voy a comenzar con 3 varetas, 2 cadenas de separación y nuevamente 3 varetas. Voy directamente al siguiente espacio y lo repito. Esto lo voy a hacer en esta esquina y en esta otra así. Me quedó de esta manera y estoy nuevamente donde comencé. Recuerden que habíamos hecho la mitad, así que lo voy a completar. Me faltarían 3 varetas. Y cierro de igual manera que la vuelta anterior. Cadena y media vareta que pica en la tercera cadena del comienzo. Nuevamente cambio color. Voy a repetir una vez más. Es una vuelta de granny común. Comienzo de igual manera que la vuelta anterior. 3 cadenas y 2 varetas. A diferencia del anterior, voy a estar aquí, en este espacio que se genera entre los dos grupitos de varetas de las esquinas. Ahí voy a hacer otro grupito de varetas. ¿Sí? Esa es la diferencia. Voy a ir agregando y formando un lateral. ¿Sí? Uno solito. Y en las esquinas repito lo mismo. Son 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. De esta manera voy a completar toda la vuelta. Y así me quedó. Hasta aquí un granny tradicional. A partir de la siguiente vuelta vamos a empezar a modificar para copiar y lograr la forma del bolsillo. Recordá que las vueltas se cierran de igual manera, ¿sí? Como te expliqué en la primera y la segunda vuelta, la tercera y todas son iguales. Bien, estamos aquí. Vamos a retomar esta vuelta en una de las esquinas. Y hacemos lo mismo que venimos realizando. 3 cadenas y 2 varetas. El lateral también se hace igual. Es un grupito de 3 varetas en cada uno de estos espacios que se generan entre grupito de vareta. Bien, bueno, acá, presta atención. Esto es la mitad de una esquina, ¿sí? Después la vamos a completar cuando demos toda la vuelta. Lateral, y aquí estamos en una esquina. No vamos a repetir este aumento, ¿sí? En las 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas, ¿sí? Aquí vamos a hacer solamente un grupito de varetas. Vas a notar que va a quedar algo redondeado, pero luego va a tomar forma, así que no te preocupes, ¿sí? Vamos a seguir por este lateral. Hacemos otro grupito de varetas. Comencé aquí. Voy por el lateral. Todo grupito de varetas hasta aquí. Esta sería la mitad del granny. En esta parte, mira lo que vas a hacer. Vas a agregar
después que haces este grupito, 2 cadenas. Y luego acá otro grupito de varetas, ¿sí? Mira, ahora lo vas a ver completo. Cómo queda, mira. ¿Ves? Varetas, solo un grupito de varetas y acá agregas 2 cadenas. Y luego por este lateral, igual que hiciste este. Estoy llegando a esta otra esquina en donde aquí sí voy a realizar estos aumentos que son 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Bien, hice aquí el aumento. Ahora voy a seguir con grupitos de varetas, uno solo, uno acá y uno acá. 2 y 3. Cadena y vareta, media vareta para cerrar. Bien. Mira cómo quedó. Como que ya está aquí tomando la forma. Vamos con una nueva vuelta. Voy a elegir comenzar en cualquiera de las esquinas de la parte superior. ¿Sí? Vamos con esta. Y hacemos nuevamente lo mismo. Mitad de esquina. 3 cadenas y 2 varetas. Y aquí, mira, la parte superior la vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Grupitos de varetas, ¿sí? Simple entre estos espacios. Y en esta esquina repetimos 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas. Así. Bien, ahora voy por este lateral. Voy a seguir con grupitos de 3 varetas. ¿Sí? Seguí. Y me está quedando de esta manera. Bien. Ahora, aquí en la parte inferior, hice este lateral. Este grupito ya pertenece a la parte inferior. Aquí lo que voy a hacer en esta parte es agregar una cadena, ¿sí? Solamente una cadenita al aire. Y luego paso al siguiente espacio, que es este, y hago 3 varetas. Bien. Y ahora, acá donde teníamos las 2 cadenas, ¿sí? En la vuelta anterior, vamos a hacer un aumento, ¿sí? Los aumentos, recordad que son 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas, todo en el mismo lugar. Tres. Bien, así. Ahora voy a seguir por este lado, lo mismo que hice de este, ¿sí? Primero un grupito, una cadena y luego todos grupitos de 3 varetas. Así va quedando, mirá, ya está tomando forma. Acá en esta parte lo vamos a cerrar como hicimos las vueltas anteriores. Completamos la esquina y cerramos con cadena y media vareta. Listo. Ahora con esta vuelta vamos a retomar al short o pantalón para lo que estén tejiendo este bolsillo. Estoy aquí en el short y vamos a medir, ¿sí? Mira, yo creo que con esta vuelta ya llegué a la medida, ¿sí? Si hago una más ya se va a hacer muy grande, pero depende del bolsillo que ustedes tengan. Si necesitan hacerlo un poquito más grande, lo único que van a tener que realizar es repetir esta última vuelta, ¿sí? La repiten una vez más o 2, la cantidad que necesiten, ¿sí? En este caso yo lo voy a dejar de esta medida y voy a hacer una vueltita de terminación, cadena, ¿sí? Aquí mismo, ven que no corté la hebra porque lo voy a hacer con el mismo color. En este mismo espacio hago un medio punto. Y ahora haré un medio punto por cada vareta que me encuentre de la vuelta anterior, ¿sí?
Muy fácil, hacemos un medio punto. Bien, estoy llegando aquí, a la esquina donde tengo 2 cadenas. Aquí voy a realizar un medio punto, 2 cadenas al aire y otro medio punto. Todo en el mismo espacio. Y ahora, por este lateral, todo medios puntos en cada una de las varetas hasta llegar al siguiente espacio. Aquí tengo una sola cadena. Voy a hacer un medio punto, una cadena y otro medio punto, ¿sí? A diferencia de donde tenemos 2 cadenas, agregamos 2 cadenas, pero donde tenemos una, solo una. Bien, luego nomás sigo con medios puntos y así me quedó. Mira cómo copiamos esa forma de bolsillo. Por supuesto vamos a hacer 2. Y aquí tengo hilo, aguja de coser, lo voy a coser. Así me quedaron, mirá, cosiditos, súper prolijo. Dejamos, por supuesto, la parte superior para que sigan funcionando como bolsillos. Y esto es todo. Te voy a compartir imágenes para que puedas ver más en detalle cómo queda la propuesta. Es un hermoso reciclado, ya que comenzamos desde un pantalón largo que quizás ya no usamos o queda chico. Bueno, esto es una buena oportunidad para darle una nueva oportunidad. En el canal vas a encontrar otro diseño en donde también reciclamos y realizamos un short, en donde hacemos algo bastante diferente a esto, ya que las guardas son más compactas, ¿sí? No se ve tanto, digamos, como aquí en la parte de los costados, la piel, y es más largo, ya que hacemos unas guardas en esta parte en donde podemos quizás alargarlo un poquito al short, ¿sí? En este caso estamos haciendo otro estilo totalmente diferente. Así que bueno, vas a tener para elegir, por supuesto ese tutorial está en mi canal y te voy a dejar el enlace en descripción. Y esto es todo, espero que les haya gustado, que haya sido clara con el paso a paso. Si no fue así, tenés alguna duda en comentarios, me podés dejar la consulta. Quiero que tengas en cuenta estos bolsillos, ya que como te decía anteriormente, lo podés aprender a tejer y aplicarlos a cualquier otro pantalón, ¿sí? Quizás le querés dar algún toque de crochet a un pantalón que te gusta cómo te queda y demás. Bueno, podés hacerle estos bolsillitos. Espero que te haya gustado. Si fue así, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal si aún no sos parte de esta comunidad, activar campanita para no perderte ninguno de los tutoriales que voy a estar compartiendo. En el canal vas a encontrar tejidos completamente y reciclados, ya sea en jean, también reciclamos con restos de hilados, ¿sí? Otro tipo de prendas, tenemos remeras, ¿sí? Y próximamente vamos a estar interviniendo buzos, camperas y demás. Como también te aconsejé al comienzo, lo que son las piernas de este pantalón, reservalas porque estoy preparando un tutorial especial para poder reciclar esas partes. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto en un nuevo tutorial. Chao, chao.